No. Ah, él no nos ve a El logo nosotros. de Radiográfica. Ah, bueno, pero nosotros sí lo estamos viendo. ¿Cómo andás, Lucho? Pero condenado al éxito, decía alguien por ahí, un guardavidas de Loma de Zamora. Veo atrás tuyo hay un loguito. ¿Qué pasa ahí atrás? ¿Dónde estás, Lucho? Buenos Aires. PBA. PBA, ¿dónde estás? En una sala de reuniones del Ministerio de Trabajo, acá colaborando con el compañero Correa, un representante genuino del movimiento obrero que está a cargo de un ministerio de esos que se las trae. Un abrazo grande para Walter. Un abrazo grande al compañero Walter Correa. Pero vamos a meternos de lleno, Lucho, en lo que nos compete y en lo que más sabés. No quiero decir que no sabés otra cosa, pero en lo que más nos aportás en este programa. Bueno, pospaso hubo un resultado, Lucho Roa, que nos guste o no nos guste, ganó ahí el señor Javier Milei. Desacomodó el tablero político, desacomodó la dirigencia sindical, desacomodó a todos. Nadie imaginó este resultado, pero vamos a meternos en las propuestas que traen cada uno de estos dirigentes para el mundo del trabajo, que yo lo bauticé que en realidad vienen a refundarlo al mundo del trabajo, que tiene que ver con los convenios colectivos, con la ultraactividad de los convenios, que yo lo hemos venido dialogando en este programa con vos. ¿Qué mirada tenés frente a este escenario, Lucho? Mira, yo creo que algo en este programa ya veníamos preanunciando. Precisamente si uno rescata las veces que hemos intervenido, pero no solamente por intervenciones mías, sino también por ustedes en la propia mesa del estudio, es que más allá de los resultados de las PASO, era necesaria una reacción, era necesario ver que estábamos con un discurso alertando, por ejemplo, frente a una reforma laboral, cuando muchísimos, miles y miles de pibes y pibas ya viven una realidad brutal en sus relaciones laborales. Decían, van a perder un derecho que nunca tuvieron o que no tienen, que no lo perciben como tal. Y en eso nosotros insistíamos. Insistíamos en que frente al terrorismo verbal de Milei o de Bullrich, podía venir una reforma en las indemnizaciones laborales, y sin embargo también alertábamos que lo que se venía también era por el lado de los convenios colectivos de trabajo, donde podía haber una reforma laboral por goteo, territorialmente mucho más extendida y con un impacto mucho más fuerte. Y lamentablemente cuando ve los resultados de las PASO, cuando ve las declaraciones sobre todo de Milei, bueno, tan mal, lamentablemente, tan mal no fueron esos pronósticos. Lo que pasa que esos pronósticos pasan de ser tales y bueno, hoy estamos debatiendo si va a llegar a la conducción del Estado una fuerza política que quiera hacerlo realidad, lo que va a contrapelo de los derechos que tuvo la clase trabajadora en los últimos 70, 80 años. Es más, lo que plantea el candidato ganador en las PASO es una refundación de la Argentina. Él plantea un punto de quiebre, ni más ni menos, ya no en 1943 o en 1945. Está planteando su punto de quiebre con la ley Sáenz Peña. Y eso es preocupante. Volver de vuelta a una república sin democracia y bueno, eso ya nos pone alerta casi con caracteres civilizatorios. No solamente es el pacto democrático, es el pacto civilizatorio que parece que nos dio sentido como nación. Ahora, Lucho, mira, hoy sabes que salió una nota en Tiempo Argentino, no sé si la llegaste a ver, una nota que se titula "Promueven una nueva estrategia para una reforma laboral hacia adelante". Y dice que acá el compañero Daniel Funes de Rioja, en un seminario organizado por la Compañía de Seguro de Vida y Retiro, te estoy leyendo parte para meterte en el tema, dice: la estrategia pasa por crear un nuevo régimen laboral dirigido a los empresarios que no registran a sus trabajadores, con lo que se evitaría afectar en forma directa a los que están registrados, desalentando una respuesta callejera como la del 2017, pero creando un nuevo régimen laboral flexibilizado que, de la mano del envejecimiento de la población, podría ser el mayoritario de acá a 1 o 2 décadas.
A ver, te pongo... No, no es nueva esta estrategia. Por eso te la comento porque me llamó la atención, porque, a ver, yo te pongo un debate que nosotros teníamos dentro del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Nosotros rechazábamos el impuesto a las ganancias. Ahora, en el 2017, bajo el gobierno de Macri, se logra mediante negociación que los que entraban a partir del 1 de enero del 2017 pagaban ganancia, y en el transcurso de 2 décadas ibas a tener todo el Poder Judicial pagando ganancia. Entonces sería así, digamos, esta reforma que plantea Funes de Rioja. Sí, mira, esto es la fragmentación de la fuerza laboral. Ya lo hicieron en los 90. Me explico. Por ejemplo, en los 90 vos tenías un 30 y pico % de informalidad laboral. Y eso ahí había una flexibilidad laboral de hecho. De los restantes, vos llegaste a tener 21 contratos de trabajo distintos, o que la calle denominó sabiamente los contratos basura, que era un derecho laboral de bajo tanaje, es decir, un derecho laboral light, con lo cual uno los iba segregando del núcleo duro de la protección laboral. Luego tenías el periodo de prueba, con lo cual en la entrada del contrato de trabajo era tierra de nadie esos 3 primeros meses, que incluso con la ley Banelco llegó a ser 1 año, a tal punto que era un contrato basura más donde no se le aplicaban plenamente los derechos laborales. Tenían los contratos de pasantías, tenían los contratos de práctica laboral para jóvenes, ibas recortando de distintas maneras el derecho al trabajo. Me acuerdo que en el 95 incluso aparece una ley, la ley 24.467, que genera una suerte de estatuto para las relaciones laborales en la pequeña empresa. Y a todas las pequeñas empresas tampoco se le aplicaba la LST, la ley de contrato de trabajo, en pleno. ¿Por qué? Porque toda empresa de 40 personas, extensible a 80 personas, podía entrar en el paquete de pequeñas empresas. Y empezaba a recortar, le recortaba los bigotes, le recortaba los pies, le recortaba la cabeza, le iba sacando parte al derecho al trabajo y quedaba como una nave central cada vez más vacía de contenido. Esta estrategia no es muy distinta. No es muy distinta. Como estrategia, lo que cambiará serán los procedimientos, las tácticas, pero ya algo de esa discusión anda dando vuelta. Por ejemplo, cuando tenemos 3 millones de trabajadores falsos monotributistas y se le quiere dar los derechos que le corresponderían por ser trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, y no darle, insistir en que se trata de monotributistas y darle también derechos de baja intensidad, de baja calidad. No, realmente el debate acá pasa por incluir dentro de la ley de contrato de trabajo y los convenios colectivos de trabajo a todos los trabajadores que están dando vuelta. Pero hay una fragmentación, no es nuevo esto de Funes de Rioja. Ahora, hay un tema, y te la voy a picantear, Lucho, a ver. Porque, a ver, qué raro. Oye, lo hemos charlado nosotros acá, ¿no? Es muy difícil agarrar un compañero de la calle, un compañero del llano, y decirle, che, loco, mirá que si votás a estos tipos no vas a tener un convenio colectivo, y lo hemos charlado acá. El pibe no sabe lo que es un convenio colectivo. Es más, no es que ni sabe lo que significa un convenio colectivo, no sabe ni que existe una ley de contrato de trabajo. Yo me encontré con pibes que no saben que existe una ley de contrato de trabajo directamente. Entonces nosotros le hablamos de la defensa de los convenios, de la ultraactividad, y no entienden un carajo lo que están diciendo. Y mi pregunta es, ¿no crees que también hay una responsabilidad por parte de la dirigencia sindical de que muchas veces, y te lo digo como activista sindical, y muchos compañeros lo han vivido, que van a pedir un convenio colectivo al sindicato y el sindicato no se lo da? ¿No crees que hay un problema de la dirigencia sindical que no puede dar respuesta no solo a una ofensiva? Porque, a ver, viene la derecha y te dice, vamos a una reforma laboral, y nosotros le tenemos miedo también. Y no proponemos nada para ese sector del mundo del trabajo que está afuera de todo derecho y que no lo va a conocer nunca en su puta vida, perdón la expresión, ¿no? Sí, yo creo que es un significante vacío cuando nosotros decimos que van a perder derechos. En realidad no le estamos diciendo mucho. Y creo que hay un fracaso del activismo, de la militancia, y obviamente la militancia y activismos sindicales,
cuando no podemos construir un discurso que aborde esto. Lo que está planteando hoy la derecha es cómo hay un fuerte contingente de informalidad laboral, lo que hay que hacer es destruir toda la normativa laboral para que todos estemos parejos. Y eso me parece que nosotros no podemos encarar ese discurso, no tenemos un discurso alternativo, no tenemos una militancia que confronte con eso. Por momentos hasta temo que ni siquiera lo estamos viendo. Un panorama negrísimo. Sí, sí. El otro día un compañero. Pero pará, pero me lleno de. A ver, tengo optimismo, porque efectivamente, yo hablando con muchos compañeros, te dice, che, no, pero mira, si yo muchas veces voy al sindicato y pido un convenio colectivo y el sindicato no tiene impreso el convenio colectivo. Hay compañeros que trabajan en actividades que nunca en su vida vieron el convenio colectivo de su actividad. Entonces, ¿sabes dónde yo digo? No, hay un problema de la dirigencia que no hemos educado a nuestros compañeros y a nuestras compañeras. Los lugares, estoy hablando de los lugares en la formalidad, donde ni siquiera conocen los derechos que tienen con su convenio. Donde un compañero dice, che, ¿qué está pasando? Te escucho, Lucho. Y que, Gabriel, yo lo que creo que hay que volver muchos casilleros para atrás. Hoy el debate que tenemos que dar cuerpo a cuerpo con cada pibe y con cada piba es no solamente está perdiendo derechos, sino que hay que hacer una pedagogía básica, fundante, inicial, originaria, en el sentido de decir, vos no podés perder derechos porque esto también significa que otros que sí lo tienen lo van a perder y los vamos a perder todos. ¿Sí? Con lo cual eso significa una proximidad que tiene que ir más allá del WhatsApp, más allá del TikTok, que tiene que ser un cuerpo a cuerpo donde nos tenemos que involucrar, hasta casi por defensa propia. Bueno, pero esto que decía Gabriel recién, Lucho, el otro día un compañero me decía algo que me pareció muy, muy interesante. El discurso de Milei logró convertir los derechos en privilegios, porque hay un problema ahí, que todos esos sectores, que hay sectores que no gozan de esos derechos y que realmente los ven como un privilegio. Es que ese es el discurso de la ultraderecha que se ha convertido casi en la... es una profecía autocumplida, en definitiva. Porque nosotros incluso discursivamente, reitero con los significantes vacíos, le hablamos de montones de cosas que suenan a algo tan lejano y como si estuviéramos hablando de otra cosa y en otro idioma. Por eso yo digo que esto hay que volver a una pedagogía inicial del cuerpo a cuerpo, eliminando la intermediación mediática. Me refiero al TikTok, me refiero al WhatsApp, me refiero al Instagram, me refiero a volver a recuperar la calle, pero en términos reales, y poder decirle realmente qué vinculación hay entre que ellos resignen eso como expectativa, porque no les significa nada, y que la clase obrera, que está regularizada, con convenio, con ley de contrato de trabajo, no puede darse el lujo de perder. Yo creo que en ese tándem está la cuestión. Y te digo, queda poco de acá a las elecciones donde se confrontan estos modelos, pero esta es una tarea de corto, mediano y largo plazo. Reconstituir el sentido de lo que significan los derechos. Lucho,